Bueno, pues vamos a dar comienzo al estudio que corresponde para el día de hoy de la obra El cielo y el infierno, o la justicia divina, ¿no? Según el espiritismo, que reza su título. Nos encontramos hoy para estudiar dentro de la segunda parte, el capítulo sexto, y dentro de ese capítulo sexto, eh, el ítem correspondiente a los criminales arrepentidos. Y dentro de estos, hoy vamos a estudiar el espíritu Benoit. Y bueno, pues hoy dentro de esta segunda parte vamos a seguir un cierto orden para realizar esta reflexión, ¿no? Vamos a comenzar con la lectura de la comunicación de este espíritu que va a servirnos de hilo conductor para analizar el contenido y el alcance que podemos aplicar a nosotros mismos, a la sociedad de esa, de esas enseñanzas que derivan de esa comunicación, ¿no? Vamos a adoptar para esto un orden cronológico en las cuestiones que vamos a plantear, reflexionando sobre las siguientes. La primera de ellas se va a referir al estudio sobre la responsabilidad moral del conocimiento y la hipocresía religiosa. Hipocresía en este caso religiosa, pero puede ser cualquier otro tipo de hipocresía en la que no se compadece el pensar con el actuar, ¿no? La segunda propuesta de estudio va a ser la justicia divina y reflexionaremos acerca del dolor que despierta la conciencia, ¿no? Y ese comienzo del arrepentimiento. En tercer lugar, analizaremos sobre el vacío interior del espíritu que no tiene fe y los primeros destellos que aparecen en él de la misericordia divina. Estas van a ser las preguntas y contestaciones 9 a 12. A continuación reflexionaremos sobre el valor de las comunicaciones espirituales, en este caso de las comunicaciones mediúnicas, como alivio de espíritus o para espíritus carentes de fe. Continuaremos con el análisis sobre el auxilio espiritual y el despertar de la esperanza en el ser arrepentido. Estas serán las últimas preguntas y contestaciones de la comunicación de la 19 a la 23. Y terminaremos leyendo y comentando eh, los comentarios, valga la redundancia, del guía del medium que interviene en la comunicación con Benoit. Vamos pues a situarnos, ¿no? Con una actitud de atención a modo de sala de lectura para poder ir entresacando las enseñanzas, los aprendizajes que nos va a deparar la manifestación de Benoit, refiriéndonos inicialmente al estudio sobre la responsabilidad moral del conocimiento y la hipocresía religiosa en el caso de Benoit. Nos vamos a referir aquí a las preguntas 1 a 4 de la comunicación. En este caso, pues a modo de dialogador, yo haré las preguntas, contestará Benoit y el resto, pues no hay inconveniente en que os pongáis en disposición de apoyo mediúnico, ¿no?
porque de alguna forma vamos a revivir esa comunicación. Le pregunta el dialogador a Benoit, ¿qué habéis sido en la tierra? Y Benoit contesta, Un fraile sin fe. dime, Benoit, ¿la falta de fe ha sido vuestra única falta? Fue suficiente para que arrastrara a las demás. ¿Podrías darnos algunos detalles acerca de vuestra vida? Pobre e indolente, no me ordené por vocación, sino para tener una buena posición en la vida. Inteligente, obtuve lo que buscaba, influyente, abusé del poder, vicioso, corrompí a aquellos a los que tenía la misión de salvar, cruel, perseguí a quienes yo suponía que censuraban mis excesos, sembré la inquietud entre los pacíficos. El hambre sirvió de tortura para muchas víctimas, y a menudo sus gritos fueron extinguidos con la violencia. Actualmente, espío y sufro todas las torturas del infierno. Mis víctimas atizan el fuego que me devora. La lujuria y el hambre me acosan insaciables, la sed me quema los labios resecos, y ni una gota de agua cae sobre ellos para refrescarlos. Todos los elementos se vuelven en contra mía. Orad por mí. Benoit, las plegarias hechas por los difuntos no os benefician como a los demás. Vosotros consideráis que esas plegarias son edificantes, pero para mí tienen el valor de las que yo fingía hacer. No puedo recibir el salario si no he cumplido mi tarea. Hasta aquí la lectura de estas primeras preguntas y contestaciones, ¿no? Y donde Benoit define como un fraile sin fe, ¿no? Y declara que esa falta le bastó para arrastrar a las demás. Esto nos pone de relieve que la ausencia de fe razonada, de fe operativa, ¿no? Debilita de forma importante la conciencia y facilita la aparición e intensificación del egoísmo, adornado además con toda clase de abusos, como nos dice Benoit. El mal no deja de ser ausencia del bien y por tanto la conciencia se degrada cuando no se ejercitan las virtudes, cuando no se ponen en práctica. De poco valen los valores si no se los da una trascendencia operativa y práctica, ¿no? No hacer el mal, efectivamente, ya es el comienzo de hacer el bien y que el mal proviene exclusivamente del ser humano. No lo podemos achacar ni a Dios, al universo, ni otras circunstancias. Es nuestra propia responsabilidad, más que el mal, la ignorancia, ¿no? Continuando, las ideas fundamentales de este texto que hemos leído son las siguientes. La primera de ellas, la fe como base moral del progreso. La falta de fe razonada, de fe que opera, que es práctica, efectivamente arrastra todas las demás faltas o carencias, ¿no? Como decía Benoit, sin ella, sin fe, la conciencia pierde completamente el rumbo y se hunde en el egoísmo. La fe que opera y que es productiva es la que se apoya en la verdad, la que se apoya en la razón y finalmente en la caridad, traduciéndose en pensamientos y en obras, pensamientos y en hechos.
Su cultivo en la sociedad de este tipo de fe fortalecería la moral colectiva y evitaría los abusos del poder de cualquier índole, del poder religioso, del poder social. La segunda idea que extraemos del texto que hemos tratado es la responsabilidad, que es proporcional a la inteligencia y al conocimiento recibido, al conocimiento que se tiene. Benoit abusó de la inteligencia y del conocimiento. Cuantos mayores son estos, inteligencia y conocimiento, mayor de forma secuencial es la responsabilidad. Pero llegado a este punto tenemos que decir que las penas no son castigos, sino que son consecuencias de índole natural de un mal uso del libre albedrío. El progreso humano exige educación ética en responsabilidad trascendental, en responsabilidad personal y en responsabilidad en el ámbito social en el que nos encontramos. La tercera idea es el infierno como un estado de conciencia, ¿no? Ese fuego y la sed que atormentan a Benoit simbolizan el sufrimiento moral que nace del propio mal. El infierno no es un lugar, sino un estado del espíritu que que sufre fundamentalmente el contraste entre las leyes divinas y sus pensamientos y actuaciones. Ese choque entre la inspiración natural de las leyes que rigen el universo y nuestro pensar o actuar es el que nos lleva a esos estados de conciencias que podemos situar en infiernos que vivimos en la vida encarnada, también en la desencarnada. Comprender esto de una forma acertada nos tiene que llevar al perdón, fundamentalmente al perdón, no a la condena, y a promover una justicia eh, más educativa. Pues nada, a continuación vamos a comentar y a reflexionar sobre el segundo punto que hemos indicado y se refiere a las preguntas y contestaciones de la comunicación número 5 al 8, ¿no? Es reflexionaremos aquí acerca del dolor, las dificultades que despiertan la conciencia, la justicia divina y el comienzo del arrepentimiento, ¿no? Pues continuando con la interlocución con ese grupo mediúnico en el que estamos ahora reviviendo la comunicación de Benoit, le vamos a preguntar al espíritu, ¿nunca os arrepintisteis? Hace mucho tiempo. Con todo, el arrepentimiento solo vino a través del dolor. Como yo fui sordo al clamor de las víctimas inocentes, el Señor también es sordo a mis clamores. Así es la justicia. Benoit, ya que conocéis la justicia del Señor, confiad en su bondad y solicitarle que os ayude. Los demonios aullan más fuerte que yo. Me llenan la boca de alquitrán candente, y los gritos se ahogan en mi garganta. Yo he hecho eso mismo, oh, gran. Como dialogador, aclaro aquí que el espíritu en estos momentos no puede escribir, no puede trasladar una comunicación que tenga cierta elevación. Benoit,
¿No estáis aún suficientemente liberados de las ideas terrenales para comprender que todas esas torturas son de carácter moral? Las padezco, las sufro. Veo a mis verdugos, todos tienen caras conocidas, y sus nombres repercuten en mi cerebro. Benoa, dinos, ¿qué pudo haberos empujado a la práctica de tantas infamias? Los vicios de que estaba imbuido, la brutalidad de las pasiones. Pues bien, como consta ahí en la diapositiva, el mensaje central de estas preguntas y contestaciones podríamos visualizarlo con ese ciclo de la recuperación espiritual, ¿no? Que pasaría del arrepentimiento a la comprensión de la justicia divina, al dominio de las pasiones y a la regeneración espiritual con el auxilio normalmente del guía espiritual, de los afectos, también el auxilio de los espíritus encarnados que nos acompañan. Este ciclo vivido individualmente se proyecta en la humanidad como una regeneración moral colectiva. Será una de las pocas vías para una paz social de carácter duradero. Vamos a extraer aquí los puntos fundamentales de estas preguntas y contestaciones de la comunicación, ¿no? Y bueno, he puesto una fotografía con una frase que creo que es de aplicación, ¿no? La justicia divina es la garantía de que cada acto tiene su consecuencia. Efectivamente es así, consecuencias de aprendizaje, de mejoría, de retraso, de estancamiento, de todo, pero ahí está la justicia divina, en la responsabilidad de lo que se hace y en las consecuencias de lo que efectivamente no solo pensamos, también de lo que hacemos. Las ideas que vamos a desarrollar un poquito es la dificultad como maestra del arrepentimiento, ¿no? El dolor de Benoit no es un castigo, sino es la consecuencia natural del mal. El dolor, la dificultad es el despertador de la conciencia, el instrumento de la justicia divina, que si es bien comprendido, no destruye, no retrasa, sino que enseña y regenera. Pero efectivamente ahí lo trascendental es la comprensión de las dificultades, de las incidencias, de los dolores. Esa comprensión, si está bien enfocada, posibilita un avance exponencial. La segunda reflexión se refiere a la justicia divina, equilibrio y consecuencia, ¿no? Porque la justicia divina se basa en la perfectibilidad del ser. Nadie, absolutamente nadie, está condenado eternamente. El espíritu, como creo que hemos dicho anteriormente, lo que sufre es el contraste entre la perfección, entre esas leyes divinas y su propia imperfección, el chirriar entre sus pensamientos y actos y lo que indican las leyes naturales. Leyes naturales que son exactas, son perfectas, tanto en el orden moral como en el orden físico. El dolor moral es la reacción del espíritu ante su propio desequilibrio. El reconocimiento de esta justicia en Benoit, cuando dice así es la justicia,
indica el comienzo del arrepentimiento consciente, indica el comienzo de la aceptación de las leyes divinas. Y en el plano colectivo, esto nos invita a reemplazar los sistemas punitivos por sistemas restaurativos de educación, de aprendizaje, coherentes con esta pedagogía que emana directamente de las leyes divinas. La tercera idea son las pasiones, fuerza creadora o destructora. Efectivamente, las pasiones en sí mismas no son malas, no son buenas, ¿no? Son fuerzas naturales que pueden servir al bien, pueden servir también al mal, según el uso y sobre todo la intención que se haga en el mismo de estas pasiones. Benoit representa en este caso al que se deja dominarse por esas pasiones de índole inferior, transformando la energía de las mismas en degradación. Dominar las pasiones no es en ningún caso negarlas, sino reorientarlas hacia otros fines más bondadosos del bien, de buena voluntad. Esta educación del pensamiento bien direccionado, que se convierte en sentimiento, que se convierte en emociones, no sólo de la inteligencia, es la clave que nos dará el progreso y la regeneración a la humanidad. Poco nos paramos a educar el pensamiento. Poco nos paramos a pensar que pensamos, a reflexionar sobre eso. Y es importante. Es importante, pues si llegamos a ese punto, es fundamental. Luego ya avanzaremos, pero es fundamental tener la valentía de, de mirarse en el espejo con sinceridad de nuestros propios pensamientos. A continuación vamos a comentar sobre el vacío interior del espíritu que no tiene fe, ¿no? Y el aparecer de los primeros destellos de la misericordia divina. A esto se refieren las preguntas 9 y 12, preguntas y contestaciones de la comunicación. Y nada, dando con continuidad a la comunicación, vamos a preguntar a Benoit. ¿Alguna vez habéis implorado la asistencia de los espíritus buenos para que os ayuden a salir de esa situación? Solo veo a los demonios del infierno. Benoit, cuando estabais encarnado, ¿temíais a esos demonios? No, en absoluto. La nada era mi fe. Los placeres eran mi culto, cualquiera fuese su precio. Las divinidades del infierno no me han abandonado. Les he consagrado la vida, de modo que jamás habrán de abandonarme. Pero Benoit, dinos, ¿no vislumbráis un término para esos padecimientos? Lo infinito no tiene término. Sin embargo, Dios es infinito y en su misericordia todo lo puede tener fin siempre que así lo quiera Dios. Ah, si él lo quisiera. Muy bien, estas preguntas, ¿no? Estas contestaciones nos dan una enseñanza importante, ¿no? Que se puede trasladar también a nuestros ámbitos sociales. Y es que se refleja de una forma clara la crisis de fe que aún domina en el mundo en el que vivimos, ¿no?
La soledad interior, pues derivada fundamentalmente del materialismo, ¿no? El culto excesivo del placer, la falsa idea de un Dios castigador, ¿no? Y la negación de la misericordia, ¿no? Cuando la humanidad comprenda que cada espíritu puede regenerarse, que cada espíritu está en su momento, pero que puede evolucionar y que el amor es la energía y la ley universal, pues tenderán a desaparecer esos infiernos que incluso vivimos aquí en la tierra, esos infiernos del egoísmo, y surgirá pues, otro reino, el reino de la fraternidad consciente. Esta fraternidad consciente que hace 2000 años ya Jesús nos anunció y que luego el espiritismo ha venido a explicarnos de una forma más concreta, para cubrir esas lagunas, para dar luz en la oscuridad que pudo quedar y en la comprensión incorrecta de las enseñanzas del maestro, ¿no? Las ideas fundamentales de este bloque de preguntas de la comunicación son las siguientes. La primera, la soledad moral del espíritu que no tiene fe. Aquí Benoit nos dice, solo veo a los demonios del infierno. El espíritu incrédulo se encierra efectivamente en sus propias vibraciones. No es Dios, aunque algunas veces o muchas le echemos la culpa, quien abandona, no, sino que el mismo espíritu se aísla, ¿no? Por su negación, a veces renuente del bien. Los espíritus inferiores se mantienen ahí, en ese en ese estado de conciencia inferior, oscuro, porque rechazan la idea y la voluntad que tiende al bien, alimentándose de los pensamientos que los dominan. Ahí las monoideas, las obsesiones y en el mundo encarnado, pues propias de muy muchas enfermedades y patologías mentales, son las que hacen que el espíritu pues permanezca anquilosado en una fase todavía inferior de su evolución. La segunda idea es la misericordia divina frente a la desesperanza. Cuando Benoit exclama, ah, si él lo quisiera, refiriéndose a Dios y que también el mal tiene un término, ¿no? Y que dice Benoit que lo infinito no tiene término y que si él lo quisiera, si Dios lo quisiera, ¿no? Benoit en este caso confunde su propia desesperanza con la voluntad de Dios, desconociendo que Dios, que el Creador es soberanamente justo, soberanamente bueno, y que la misericordia se extiende a todos los seres sin excepción alguna. La tercera idea que podemos extraer es la mediunidad como canal de esperanza, ¿no? En esta fase del diálogo, la presencia del medium representa la intervención del bien. Todo ello en medio de la dificultad y el estancamiento propio de Benoit, sí. El espíritu, Benoit se creía condenado y comienza aquí, por el contacto con el grupo mediúnico, no solamente con el medium, con el grupo, con los apoyos vibratorios, con el dialogador, con quien organiza o coordina la, la mesa mediúnica, con los espíritus que hacen parte del trabajo mediúnico. Ahí comienza a sentir alivio y escucha palabras de consuelo. El pensamiento del medium y de los asistentes a la reunión mediúnica
actúa de una forma magnética sobre el espíritu que se comunica y se despierta en él emociones dormidas, facilitando su apertura. Apertura a recibir la acción, las influencias de los buenos espíritus. El medio en estos casos es un instrumento de terapia espiritual, cuya función, tanto la de él como la del grupo, no debe ser otra que la de irradiar paz, comprensión y compasión. A continuación vamos a analizar las preguntas 13 a 18 de esa comunicación con Benoit. Vamos a ver esas consecuencias de alivio espiritual para estos espíritus carentes de fe. Le preguntamos a Benoit, Benoit, dinos, ¿por qué vinisteis a manifestaros aquí? Ni yo mismo lo sé, pero quería hablar y gritar para que me dieran alivio. ¿Esos demonios no os impiden escribir? No, pero permanecen delante de mí y me esperan. Por eso no desearía terminar. ¿Es la primera vez que escribís así? Sí, ¿Sabías que los espíritus podían aproximarse de este modo a los hombres? no, Entonces, ¿cómo pudiste comprenderlo? no lo sé. Dinos, Benoit, ¿qué sensaciones habéis experimentado al aproximaros a mí? Una especie de adormecimiento de mis temores. ¿Cómo os disteis cuenta de que estabais aquí? Como cuando uno se despierta. Dime, Benoit, ¿cómo habéis hecho para comunicaros conmigo? No puedo comprenderlo. Tú no lo sentiste. Este cuarto bloque de preguntas y contestaciones nos muestra el inicio de la recuperación de Benoit. La mediunidad bien dirigida se revela como un instrumento precioso de rescate moral que une a los dos mundos, a los dos planos de la misma vida en una cadena que debe estar enfocada a la caridad, ¿no? El espiritismo enseña que todo ser humano puede hallar alivio cuando alguien le escucha con amor, ¿no? Y que este mismo principio debe guiar la convivencia humana, comprender, consolar y orientar en lugar de juzgar y condenar. Pues bien, las cuatro ideas fundamentales de esta comunicación, de esta parte de la comunicación son las siguientes. La comunicación como clamor del espíritu que sufre. Aquí el deseo de comunicarse de Benoit nace del instinto de conservación espiritual. Benoit, atrapado en el sufrimiento, busca alivio, busca comprensión. El espíritu necesita expresarse para aliviar el dolor y recibir consuelo, consuelo moral. La segunda idea se refiere al alivio espiritual por el contacto con el bien. Cuando dice que cuando tiene esta comunicación parece que se adormecen los temores de Benoit. La sola aproximación del espíritu que sufre, ¿no? al grupo mediúnico, donde hay equilibrio del medium, y no solo del medium, sino del resto. Produce un alivio que además es claramente perceptible en la reunión mediúnica. La comunión de pensamientos genera un intercambio fluídico donde el amor actúa como un agente terapéutico. El adormecimiento de esos temores que dice Benoit es la acción directa del magnetismo espiritual.
Magnetismo que deriva de la vibración en el bien con buena voluntad, no solamente del medio, sino de todo el grupo mediúnico. La tercera idea, el despertar de la conciencia y la confusión del espíritu. Benoit lo dice expresamente, que está confundido y que parece que la comunicación es como, se parece a como cuando uno despierta, ¿no? Esa es la impresión al tomar contacto con el plano encarnado. El paso del estado espiritual al intercambio mediúnico es análogo, efectivamente, al despertar de un sueño, porque el pensamiento en estos momentos se reorganiza tanto del medio como del espíritu que comunica en otra frecuencia vibratoria distinta. La cuarta idea de de este relato, es la de que el medium es un colaborador en la educación del espíritu. Y así se lo dice Benoit, tú eres mi pensamiento. Esta expresión revela la influencia mental del medium, del grupo mediúnico, sobre el espíritu comunicante. Pero también, al revés, ojo, tenemos que estar alerta para ver la influencia que puede venir de ese espíritu también a los integrantes del grupo mediúnico, que puede ser buena o puede no serla tanto, y estar alertas para poder apartarnos de la que no sea una vibración positiva, ¿no? Pues vamos a ir avanzando a ver si podemos. Y ya estas preguntas que vamos a tratar ahora son las últimas de la 19 a la 23 y se refieren al auxilio espiritual que recibe el espíritu y el despertar a la esperanza. Se le pregunta a Benoit, no se trata de mí, sino de vos. Procurad comprender lo que hacéis mientras yo escribo. Y Benoit contesta, Tú eres mi pensamiento, eso es todo. procurad comprender, Benoit. Los espíritus buenos que nos acompañan os ayudarán. Y Benoit dice, No, los ángeles no vienen al infierno. Benoit, no estáis solo. Mirad alrededor vuestro. Siento que me ayudan a pensar por vos. Vuestra mano me obedece. No os toco, pero estoy unido a vos. No comprendo. Benoit, implorad la asistencia de vuestros protectores. Vamos a rogar juntos, si te parece. ¿Acaso queréis dejarme? Quedaos conmigo. Ellos volverán a apoderarse de mí. Por favor, quedaos. No os vayáis. Benoit, no puedo demorarme por más tiempo. Volved a diario para que oremos juntos. Los buenos espíritus os ayudarán. Sí, ansío el perdón. Orad por mí, pues yo no puedo hacerlo. Bueno, este quinto bloque muestra la transmutación del dolor, de las dificultades en esperanza, ¿no? Antes Benoit blasfemaba y ahora solicita ayuda, ¿no? Ahora siente alivio gracias a la caridad del grupo mediúnico, gracias a la vibración y a la oración, ¿no? Las cuatro o las tres ideas fundamentales de este bloque son las siguientes. La influencia mental recíproca entre el espíritu y el medium. Dice Benoit, tú eres mi pensamiento, eso es todo. En esta frase
No comprende el espíritu cómo se realiza la confusión, cómo se realiza la comunicación. Es propia de la confusión en la que está sumido el espíritu, ¿no? La segunda idea es la oración, la vibración como instrumento de rescate. Pide Benoit, orad por mí, pues yo no puedo hacerlo. Este ruego marca un punto de inflexión importantísimo. Lo pide el propio espíritu y la oración sincera une al ser humano con los buenos espíritus que le fortalecen, que le van a consolar. La tercera idea es el auxilio de los buenos espíritus, la promesa de regeneración. Cuando se le dice, los buenos espíritus os ayudarán. Ya el guía espiritual anuncia que Benoit no está abandonado, que la misericordia divina lo asiste a través de los intermediarios del bien. Los espíritus nos inspiran pensamientos, los buenos, de carácter saludable, y nos sostienen en las pruebas, pero el espíritu también tiene su responsabilidad. El espíritu debe abrirse a esta influencia, a esta oportunidad. Bueno, para terminar, los comentarios que hace el guía del medio, que es lo que ponemos en la pantalla, ¿no? El mensaje del guía cierra el drama espiritual de Benoit con una visión profundamente consoladora. No hay castigo, no hay castigo eterno, sino educación, aprendizaje continuo del espíritu. ¿Qué podemos aprender de estos comentarios del guía espiritual? Primero, la justicia divina y la responsabilidad por el conocimiento. La gravedad moral del mal depende del grado de conciencia con que se comete este. Conocimiento e inteligencia implican deberes, implican responsabilidades. La oración como medicina del espíritu y puente de esperanza es una fuerza terapéutica tanto para el espíritu como para quien ora. No deja de ser un acto de amor la oración. Y por último, la ley de reparación y la reencarnación como oportunidad. Así el guía sintetiza la ley de progreso y de justicia. El arrepentimiento suaviza los sufrimientos, pero solo la reparación los trasciende. En este caso, nadie, absolutamente nadie está perdido. Todos tenemos la oportunidad de renacer y reencarnar para recomenzar. Y ya cerrando la exposición, que el ejemplo de Benoit nos recuerde que ninguna caída es definitiva, que el espíritu, por su propia naturaleza intrínseca, siempre, antes o después, pero siempre va a buscar su despertar espiritual, su evolución. La dificultad es una maestra para aprender. La oración, la vibración es un soporte, el mejor para reorganizar fuerzas y recuperar el valor. Y el servicio a los demás, terapia, terapia que da cuerpo a la caridad. Son son los caminos seguros hacia la regeneración. Que el Padre nos dé fuerza, que nos dé entereza y valor para ponernos y poder proseguir estos caminos. Aprendamos a ser instrumentos del bien, sembrando consuelo, transformando las dificultades en aprendizaje, en oportunidades y transformando el egoísmo finalmente en amor, porque no hay otra para
evolucionar. Bueno, y con esto, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención